Claudia Bennett tenía 76 años cuando su nuera cerró la puerta en su rostro. Las palabras fueron dichas sin la ira, sin siquiera la cortesía de vacilación. No se te permite entrar en él. Casa hasta que te disculpes. No fue, gritó. No fue cruel en tono. Fue simplemente entregado como si fuera un. De hecho, como si un secretario judicial acabara de leer. Emitió un veredicto que no pudo ser. Apeló. Estimados espectadores, les solicito su apoyo. Ayúdenme a llegar a los 1000 suscriptores. Un clic significa muchísimo para mí. Claudia estaba al frente. Porche, el mismo porche que había barrido todos los sábados por la mañana durante más de 4 décadas. Y por primera vez, se sintió como una invitada no deseada en su casa. Propia casa. Su hijo Daniel también estaba allí, apoyado contra el marco de la puerta. Él lo haría. No la miró. Tenía los brazos cruzados, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en él. De madera, como si la veta de la madera se había convertido en lo más importante en el mundo. Claudia lo había esperado. Decir algo, cualquier cosa, incluso una tos de incomodidad. En cambio, el silencio era su respuesta. Ella no había venido con las manos vacías. A sus pies yacía 2 cajas de cartón. Dentro había cosas que ella creía que pertenecían a todos ellos. Su difunto esposo, el viejo uniforme militar de Richard, bebé, fotografías de Daniel y su hermana, cartas de la madre de Claudia escritas durante veranos pasados. Ella bajó del ático con cuidado, creyendo que Daniel podría querer compartirlos con su hija Lily uno día. Pero Rebecca, su nuera, había interceptado el gesto con una risa. Eso sonó más como un despido. Cosas, había dicho, como si de la familia podría rehacerse con la inclinación de su barbilla. Claudia se inclinó lentamente para recoger las cajas de nuevo. Ella, rodillas achd, su espalda protestó. Sin embargo, su voz era firme. Me iré, dijo, pero no me disculparé por recordando a las personas que me amaron. Rebecca se cruzó de brazos y respondió. Entonces no eres bienvenido aquí hasta que hacer. Las palabras se posaron sobre Claudia como la última palada de tierra sobre una tumba. Ella caminó de regreso a su auto, el mismo auto que ella había aparcado en esa entrada todos los días. Durante 42 años, las hortensias que Richard había plantado todavía floreció azul al lado de la valla. Pero Claudia no lloró. Algo dentro de ella cambió. Por él. Cuando giró hacia la carretera principal, ella había decidido que este no era el final de su historia. Fue el comienzo de cosa. Claudia Bennett no siempre se había sentido así. Un intruso en su propia vida. Había una época en la que la casa era más que ladrillos. Y pintar. Fue su promesa. Richard, su difunto esposo, que ellos construiríamos algo duradero juntos. Lo compraron en la primavera de 1981. La plomería vibraba y el techo goteaba. La esquina sureste y el pórtico se hundió como si guardara un secreto. Pero Richard la había llevado en brazos a través de la puerta, riendo, diciendo, lo arreglaremos. Este lugar, Claudia, lo llenaremos con nuestras vidas. Y lo hicieron. La esquina llevaba sus huellas dactilares. Desiguales en la despensa, Richard insistió, le dio carácter al rasguño. En el azulejo de la cocina donde una vez estuvo Daniel. Dejó caer la sartén de hierro fundido, levantando 2. Los niños de esa casa habían exigido cada gramo de su fuerza. Claudia. Trabajé turnos dobles en la biblioteca. Cocinadas con un presupuesto ajustado, cocidas. Disfraces de Halloween hechos con retazos y todavía logré leer cuentos antes de dormir. No importaba lo cansada que estuviera. Richard estaba estable, confiable, el tipo de hombre que cortaba el césped los sábados y la sostenía mano durante las tormentas eléctricas. Cuando murió, de repente, de un infarto, la casa se convirtió en más silencioso, más delgado, como si las paredes ellos mismos estaban de luto. Claudia seguía moviéndose porque no sabía cómo hacerlo de otra manera. Para sobrevivir, se ofreció como voluntaria en el hospital, impartió clases a tiempo parcial en el
comunitario y se obligó a sí misma. Llena el silencio. Fue durante esos meses pesados que Daniel había intervenido con él. Sugerencia que lo cambió todo. Él se ofreció a ayudar con los impuestos sobre la propiedad. Claudia, agotada de navegar, de seguros y funerales, arreglos, acordados sin vacilación. Cuando propuso poner el título en ambos nombres, haría las cosas más fácil, dijo. En ese momento, sonaba práctico, una forma de compartir responsabilidad. Claudia nunca imaginó. Esos papeles un día se convertirían en llave que la dejó fuera de su propia casa. Se dijo a sí misma que había hecho lo correcto. Los padres ayudan a sus hijos cuando pueden. Ese es el orden natural. ¿No es así? Ella recordó a amigos que habían transferidas o cuentas bancarias a sus hijos por conveniencia. Parecía normal, casi esperado. Ella confiaba. Daniel completamente. Él era su hijo, el niño que había llevado al hospital cuando se rompió el brazo al caerse del patio trasero, la adolescente que tenía. Se quedó despierto cuando falló su primer de matemáticas, el joven que una vez tuvo. Creía que nunca le daría la espalda. Esos recuerdos fueron la razón por la que ella ignoró las señales de advertencia. Pensó, el amor la protegería del papeleo. Ella pensó que décadas de sacrificio eran más fuerte que las firmas en una escritura. Pero ella estaba equivocada. El amor nunca había existido. Escrito en el contrato. Solo nombres. Y las fechas habían sido, y esas podrían ser, utilizado en su contra cuando se perdió la confianza. Esa era la cruel ironía. Claudia pasó su vida protegiendo la casa para ellos, solo para descubrir que la casa ahora estaba. La herramienta que usaron para empujarla hacia afuera. Cuando Daniel se casó con Rebeca, Claudia le dio la bienvenida. Ella con esperanza. Quería creer. Otra mujer de la familia traería calidez y cercanía. Al principio, ella intentó mantenerse al margen para dar el espacio. Pero desde el principio, Rebeca trataba a Claudia como si fuera una persona anticuada. Nota al pie de la historia de Daniel, alguien a quien ser tolerada hasta que se desvaneciera silenciosamente. Comenzó pequeño, sutil. El mural Richard había pintado en la habitación de su hija. Fue pintado encima en cuestión de semanas. Claudia dijo nada. El viejo sillón que ella siempre usado durante las visitas desaparecieron. Un día, reemplazados por elegantes taburetes de bar, que le hacía doler las rodillas. Cuando Claudia preguntó, Rebeca simplemente sonrió y lo dijo. No coincidía con el nuevo diseño. La cocina se convirtió en otro campo de batalla. Claudia había horneado innumerables panes de plátano en esos mostradores, cocinado navideñas hasta que las paredes olían a canela y tomillo. Sin embargo, Rebeca llamó. Es su espacio. Cuando Claudia ofreció para ayudarla, se encontró con un amable pero firme. Está bien, Claudia. Nosotros. Tengo cubierto. Nunca se dijo con crueldad, pero con una dulzura que despojó a Claudia de su lugar, pieza por pieza. No fue prohibida directamente. Ella fue borrado silenciosamente, reemplazado por frases. Eso sonó a amabilidad, pero se sintió como el despido. Daniel rara vez intervenía. Si Rebeca puso los ojos en blanco ante una de las palabras de Claudia, regalos, o corrigió su gramática. A mitad de la frase, Daniel cambió la tema. Cuando Claudia trajo una casera pastel para el Día de Acción de Gracias, Rebeca bromeó diciendo que podría ser demasiado dulce para Lily. Daniel rió nerviosamente, dejando a Claudia sola. Tragué en silencio. Quedó claro que su lealtad ya no estaba con él. Mujer que lo había criado, pero con la mujer que controlaba la habitación con un sonrisa. Claudia intentó justificarlo. Ella se dijo a sí misma que era generacional, que Rebeca había crecido en un mundo de ritmos rápidos. Soluciones, no una donde los suéteres eran tejido a mano, fotografías cuidadosamente preservado. Pero las excusas comenzaron a desgastarse, delgadas como las pequeñas rendijas apiladas. Olvidado aquí, una corrección. Frase allí, cada momento diminuto en su propios, pero juntos formando una unidad constante. Erosión de su lugar.
Ella ya no estaba. Una madre o abuela en la familia. Reuniones. Ella era una sombra en él. Esquina, tolerada mientras se quedó. Silencio. Lo que más dolió no fue la de Rebecca. Frío, pero silencio de Daniel. Claudia podría haber soportado palabras duras. Si él la hubiera defendido. Ella podría haber. Perdoné una discusión acalorada si la hubiera tenido. Busqué, pero no había nadie. Nada, solo silencio, y el silencio era más fuerte que cualquier insulto. Le decía. Ella ya había sido escrita fuera de la historia que estaban construyendo, y nadie tenía la intención de traerla de vuelta. De quiebre llegó en un momento tranquilo. Tarde cuando Claudia llevaba 2 cajas. Desde su ático, ella pensó que estaba traer un regalo, un puente entre generaciones. Dentro de una caja había el uniforme militar de Richard, cuidadosamente conservado durante más de 40 años. En él, otras eran fotos de bebés, familia, cartas y los cuadernos donde Richard habían garabateado planos para su casa. Claudia imaginó a Daniel y Lily mirándose a través de ellos juntos, riendo de la torcidas, tal vez incluso aprendiendo algo sobre el hombre que había sido, tanto padre como abuelo. Ella creía que estaba ofreciendo un trozo de historia que les pertenecía a todos. Pero, cuando colocó las cajas en el porche, la voz de Rebecca cortó el aire. «Revisaste nuestras cosas», dijo ella. Sus cejas se arquearon. Claudia se quedó paralizada. «¿Nuestra? ¿Cosas?» Estas habían estado en su ático. Su hogar, su santuario durante décadas. Ella abrió la boca para explicar. Pero Rebecca se reía, breve y agudamente, como si las cajas no fueran más que desorden sacado de un sótano. Lily ni siquiera recuerda a Richard, dijo. Añadió. Ella tenía 6 años cuando él murió. No, actúa como si las cajas polvorientas te hicieran guardián de la historia familiar. Claudia se volvió hacia Daniel, esperando, rogándole en silencio que interviniera. Pero él se quedó quieto, con los brazos cruzados y ojos fijos en las tablas del suelo. Dijo, nada. El silencio se prolongó hasta que era insoportable. Claudia sintió algo. Se aprieta dentro de su pecho, pero su voz. No temblé cuando ella respondió. No estaba husmeando. Estaba preservándola. Uniforme que tu padre mantuvo limpio durante 40 años. Pensé que Lily podría quererlo algún día. Rebecca se cruzó de brazos. No te molestes. Entonces no eres bienvenido. Aquí hasta que te disculpes. Esas palabras. Aterrizó con el peso de la traición. Más pesado que cualquier portazo. Claudia se inclinó. Bajó lentamente. Levantó las cajas nuevamente y susurró. Me iré, pero no lo haré. Disculpas por recordar a las personas que amaba. Caminó de regreso a su auto. Las hortensias que florecen azules al lado. Vaya, y me di cuenta de que algo había pasado. Ya había cambiado. Para cuando llegó al final de la calle, ella lo sabía. El momento no terminaría con sus disculpas. Terminaría con su decisión. Claudia. Conduje a casa sin perder ni una gota. Lágrima. Sus manos agarraron el volante. Rueda. Su mente ya se mueve más rápido que el propio coche. Durante 76 años, ella había sido paciente, educado y dispuesto a doblarse en nombre de la paz. Pero de pie. En ese porche me dijeron que me disculpara por guardar sus propios recuerdos había cambiado. Algo dentro de ella. Ella estaba acabada. Doblando. Si pensaran que ella rogaría. En su camino de regreso, no la conocieron. En absoluto. Esa noche, ella se sentó en su de cocina con una taza de té. Cajas a su lado. Abrió la de Richard. Cuaderno. El que está lleno de sus tareas pendientes. Listas. Válvula de lavadero Titán. Aceite él. De la puerta. Planifique el fin de semana de aniversario. Hizo sonreír, pero también le recordó. De la vida que habían construido, las facturas. Habían pagado, los sacrificios que ella había hecho. Llevado. Cada línea en ese cuaderno era prueba de que esta casa había sido suya por mucho tiempo. Antes de que Daniel o Rebecca caminaran a través de sus puertas, y prueba de ello es que se dio cuenta de que podría ser más poderoso que disculpa. A la mañana siguiente, Claudia se puso su gris y entró en el local. Banco.
el mismo edificio donde ella y Richard había firmado la primera hipoteca. Décadas antes, un joven banquero llamado Henry la saludó cortésmente, pero la voz de Claudia era firme. Necesito revisar los documentos de propiedad de mi propiedad. Ella dijo, también necesito claridad sobre los derechos que aún tengo. Henry dirigió. La llevó a una sala de conferencias y le difundió la papeles sobre la mesa. Claudia puso. Descarta sus registros como prueba en un juicio. Pagos de hipoteca a su nombre. Hipotecaria que había utilizado para pagar los estudios de posgrado de Daniel. Recibos de cada renovación importante que ella solo había financiado. Henry ajustó su gafas, escaneando cada página cuidadosamente. Usted y su hijo son propietarios de la propiedad como copropietarios. Explicó. Eso significa que tu parte pertenece enteramente a usted. Tiene derecho a vender su interés o si eliges la totalidad. Propiedad. Daniel no puede bloquear eso. Decisión. Claudia se recostó en su silla, una leve sonrisa formándose. Bien, dijo ella. Dijo suavemente, porque no soy interesado en una pelea. Estoy interesado en libertad. Al final de la reunión, ella había solicitado una valoración completa, dispuesto a pagar extra para que así sea. Acelerado, salió del banco más ligera de lo que se había sentido en años. En él, afuera, en la acera, hizo una pausa e inhaló el aire fresco de Oregón. Por primera vez, desde el ultimátum de Rebecca, ella no se sentía atrapada, se sentía poderosa. Daniel y Rebecca pensó que la habían encerrado fuera, pero Claudia sabía más. Entregó la llave de su propia venganza. No venganza en el sentido cruel, sino venganza en el acto silencioso e innegable de reclamando lo que siempre había sido suyo. Esa tarde, cuando el sol se ponía, Claudia difundió los documentos legales sobre la mesa de su cocina. Ella trazó su dedo sobre su nombre, firme y inquebrantable en el hecho. Ella susurró a ella misma dijo, no necesito su permiso, solo necesito el mío. Y por primera vez en mucho tiempo, ella creyó. Claudia empezó a empacar eso misma noche, no frenéticamente, no con lágrimas, pero con un propósito tranquilo que sorprendió. Sacó 3 cajas y las etiqueté cuidadosamente. Una, leer cosas que me pertenecen. Otro, dijo, no vienes conmigo. El último, simplemente seguir adelante. Era su manera de reclamar el orden, de probar que el paso que dio ahora fue deliberado. En la primera caja colocó el de Richard. Reloj de pulsera, una foto de su primer año de matrimonio y la tarjeta de recetas. Por su pastel de arándanos favorito. Ella añadió los dibujos de la infancia de Lily que tenía una vez colgado orgullosamente en el bolso de Claudia. Refrigerador. Estos no eran solo objetos. Eran anclas, prueba de la vida que había vivido, prueba del amor. Ella había dado. En la segunda caja, ella tiró el delantal que Daniel había comprado. Una tienda departamental con la etiqueta de precio. Todavía colgando, la vela en un aroma. Ella odiaba pero fingía que le gustaba. Y él, de pared que Rebecca le había dado. Rojo vive, ríe, ama. Esas cosas tenían. Nunca fueron suyos. Pertenecían a persona, no, de ella. Fue cuando cerró la tapa con cinta adhesiva, que oyó un golpe. Cuando abrió, en la puerta, Lily se quedó allí, sudadera con capucha, tirado sobre su cabeza, ojos suaves pero preocupada. Abuela, ¿puedo entrar? Claudia se hizo a un lado, sintiendo alivio en su corazón. Por primera vez en días. Se sentaron en él. De la cocina, las cajas apiladas cuidadosamente. Junto a ellos, Lily los miró, pero dijo nada al principio. En cambio, ella pregunté por Richard, por la casa, sobre las recetas que Claudia una vez hizo en los domingos por la mañana. Claudia la dejó hablar. Deja que las preguntas fluyan. Y cuando Lily finalmente preguntó, ¿por qué haces todo esto? Claudia tomó su mano suavemente. Yo no hago esto para castigar a nadie. Hago para dejar de castigarme. Los ojos de Lily se llenaron de lágrimas. Ella intentó esconderse, pero ella asintió lentamente.
Por primera vez en años, Claudia se sintió comprendida, no por su hijo, no por la nuera que la había borrado, pero por su nieta, que todavía veía ella en su totalidad. En ese momento, Claudia sabía que irse no era abandono. Fue un regalo y Lily fue la indicada persona que lo llevaría adelante. Por el viernes, los tasadores habían caminado por la casa y confirmó lo que Claudia ya lo sabía. La fundación era sólido, el techo fuerte, las paredes llenas con historias. Estaba lista para enumerarlas. En venta, pero las noticias viajan rápido, incluso cuando intentas mantenerlo en silencio. Daniel, vi el anuncio en línea primero. Su voz le llegó a través de un mensaje de voz, agudo y confundida. Mamá, ¿qué estás haciendo? No puedes simplemente vender la casa. Eso es nuestra casa familiar, mi casa. Tú no. Incluso lo discutiste conmigo. Sus palabras llevaba el peso del derecho, no, el sonido del amor. Al mediodía, sus mensajes. Se volvió más difícil. Estás siendo irracional. Esto no es propio de ti. ¿Qué eres? ¿Intentando demostrarlo? Claudia escuchó una vez. Luego colgó el teléfono. No tenía intención de probar nada. Ella estaba simplemente eligiéndose a sí misma después de años de silencio. Cuando llegó el mensaje de Rebecca, más tarde esa noche, se leía como un formal. Entendemos que usted es molesto, pero tus acciones afectan a todos. Deberías habernos involucrado. Tú eres desestabilizando la estructura familiar. Claudia se rió en voz baja para sí misma. El familiar había sido una forma de años. Todos dan de su lado y todos tomar de los suyos. Mientras tanto, Claudia visité el banco una vez más. Esta vez, ella no preguntó por escrituras ni títulos. Ella preguntó sobre la creación de un fideicomiso. Me gustaría que estuviera en nombre de Lily, dijo el banquero. Importe total a largo plazo. Seguro. Él le preguntó si quería estipulaciones. Solo una, respondió ella. Ella nunca debe tener que preguntarle a nadie permiso para usarlo. Cuando los papeles se firmaron, Claudia se sintió más ligera. Esto fue su respuesta a las demandas de Daniels. Su respuesta a las conferencias de Rebecca. Ella discutirían y se defendería. La venganza no vendría en voz alta. Pero en el legado, ella le estaba dando poder a la única persona que nunca había intentado. Hazla pequeña. Lily heredaría libertad, no control, y eso era más valiosa que cualquier casa. Claudia se fue. La casa de atrás sin ceremonia, de despedida, sin sentimentalismos. Discursos, solo un camión en movimiento, unos pocos. Cuidadosamente seleccionadas y las suyas propias. Firme resolución. Encontró una pequeña cabaña en las afueras del pueblo. Nada grandioso, solo un dormitorio con porche. Quedaba a un terreno de romero silvestre. La primera noche se sentó afuera con una taza de té de manzanilla, escuchándola. Grillos en la hierba y a lo lejos. Zumbido del océano. Por primera vez durante años, ella se sintió quieta, no sola, no abandonada, pero libre. Dentro, la cabaña olía ligeramente a cedro y a libros viejos. Desempacó lentamente, colocando el bolso de Richard. Reloj de pulsera en la mesita de noche, ajuste. Los dibujos de Lily sobre el escritorio. Y metiendo la tarjeta de recetas en la cocina. Cajón. Cada artículo que guardaba llevaba peso, no como recordatorios del dolor, sino como prueba de supervivencia. Sobre la mesa había una sencillo que había comprado de la tienda de la esquina. En el primer página, escribió 3 oraciones simples. No soy una carga. No soy un respaldo. Plan. No lo siento. Las palabras se tranquilizaron. Ella como una oración. Lily nos visitó el siguiente fin de semana, trayendo bollos y jugo de naranja. Ella miró alrededor de la cabaña con los ojos muy abiertos. Y dijo, me siento como en casa aquí. Tranquilo pero real. Claudia sonrió, sirviendo té en tazas desiguales. Se sentaron en la mesa durante horas hablando de la escuela, sobre los libros, sobre el futuro. En un momento dado, Lily se quedó en silencio y susurró, están enojados, abuela. Realmente enojada.
Claudia se acercó la mesa y le tomó la mano. Ellos tienen derecho a sus sentimientos, dijo. Pero tengo derecho al mío. Esa noche, Claudia se fue a la cama con la ventana abierto, el aroma del romero flotando. En la brisa, pensó en todos los habitaciones que una vez había llenado de silencio, para mantener la paz. Y por primera vez, con el tiempo, se dio cuenta de que el silencio también podía ser elegida. Podría significar libertad. La casa, vendido un jueves por la tarde. Claudia, recibí la confirmación de forma sencilla. Sobre fondos recibidos, transacción, completamente nuevo, nuevos propietarios mudándose por él. Fin de mes. Ella leyó la carta. Una vez, lo doblé cuidadosamente y lo puse aparte. No había champán, no celebración. En cambio, se sentó en el porche de su pequeña cabaña, té en mano, y observó el sol deslizarse detrás. El horizonte. Lo que ella sentía no era triunfo, pero alineación. Por primera vez en décadas, su vida pertenecía a ella. Mensajes de Daniel y Rebeca. Continuó, lleno de decepción y acusaciones. Claudia no respondió. Ya no lo necesitaba. Su silencio no se rindió. Era claridad. Ella tenía. Dejó de audicionar para un lugar en su historia. Ella había elegido escribir la suya propia. En cambio, y en esa historia, ella no estaba borrada. Ella estaba completa. Esa noche, ella le escribió una carta a Lily. Cariño, la casa ya no está, pero yo sigo aquí. Recuerda esto. No nos define la espacios a los que se nos permite entrar. Somos definidos por aquellos a quienes nos negamos a encogernos. Dentro de un día, puede que encuentres en una habitación donde tu voz no importa. Cuando eso sucede, tienes permiso para salir. Te mereces aire. Eso no requiere disculpas. Usa tu libertad con valentía, con alegría y sin miedo. Y si alguien te pregunta por qué te alejaste, diles que fuiste criado por una mujer que finalmente hizo lo mismo. Ella selló el carta y la colocó al lado de la tetera. Luego salió y respiró hondo. El aire fresco de la noche, que no trae nada más que ella misma. Sin cargas, sin expectativas, sin disculpas, solo Claudia Bennett, 76 años, completo de nuevo y sin miedo. Para aquellos que están escuchando ahora, si alguna vez me sentí pequeño en una habitación que una vez llamaste hogar, deja que esto te sirva de recordatorio. Tú lo haces. No necesitas permiso para reclamar tu lugar. Comparte tu historia. Deja un comentario. Que el silencio termine aquí y deja que tu voz comience.